compromiso, ahí en la intimidad, allí donde te encuentres, en ese lugar espiritual, en esa etapa, en ese ciclo de tu vida. Haz un pacto con Él, cueste lo que cueste, Señor, no se apagará. No solo el fuego que viene a hacer a mi vida, sino el que a través de mi vida tiene que hacer tanto en mi casa, en cada lugar en el que tú me introduces. Tu fuego no se apagará, no lo ocultaré, no impediré que haga o que deshaga, que consuma todo lo que tenga que consumir, pero que enardezca lo que tiene que ser enardecido. Hacemos pacto contigo, Señor. Amén. Amén. Bien. Bienvenidos a la casa. Es un gozo muy grande el de ir reconociendo en medio de la alabanza lo que Él sigue haciendo y lo que Él planea hacer. Y vamos en esta tarde, saludamos a todos los que a través del Facebook no solo escuchen ahora y enardezcan, ¿no?, con lo que la palabra trae, sino además en el tiempo. Y en nosotros mismos, qué bueno es estar siempre dispuestos a que la palabra siga haciendo, siga enardeciendo y consumiendo un fuego que tiene dos funciones a la vez, una palabra que viene a hacer mucho y que haga esta noche para hablar acerca del fruto. Hemos ido siendo ministrados por todos lados acerca del fruto y quiero poder en esta tarde ir completando, ¿no?, ese fruto y hablar de esta calidad de fruto del 100%. Las escrituras hablan de que hay distintas calidades de fruta, distintas dimensiones, y habla del 100%. No solo calidad, sino cantidad, entonces, ¿no?, una dimensión de fruto. Vamos a recordar ese versículo con el que cerraba nuestra propia pastora del profeta Isaías 18:5, para posicionarnos a partir de aquí. Dice la escritura que Jehová le dijo al profeta: antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto. Y nos vamos a ir ubicando en el tiempo antes de recogerlo. El fruto ya es perfecto. Hay un fruto perfecto antes de la siega, antes de esa etapa en la que decimos los campos ya están visiblemente listos, ¿no? Hay que recoger porque ya están a punto. Cuando el fruto ya está perfecto, visiblemente, antes de estarlo visiblemente, el fruto ya es perfecto. Y este antes me gusta porque hay que manejarse en los tiempos de Dios. Jesús se encontró con sus discípulos y les dijo: la mies está madura. Ellos miraban y decían: falta tiempo, todavía no es la época, falta que la climatología todavía ayude, o sea que no se veían todavía blancos, y él le dijo: ya está, fruto perfecto. Él lo veía y todavía faltaban que externamente ciertas cosas ocurrieran, pero antes de la siega hay que poder ver el fruto perfecto, porque él lo vio. Él dijo: está blanco, ya está listo, hay que trabajar. Nosotros esperamos a que ocurran lo que ocurre en tiempos cronológicos, en tiempos de hombre. En tiempos de Dios es antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduran los frutos. Entonces viene una actividad de Dios, ¿no? Nos decía nuestra pastora. Nosotros estamos acostumbrados a que esto es a la inversa, ¿no? Primero el árbol es podado, primero somos podados en todo aquello que sea una rama incorrecta, seca, viciosa. La raíz de la palabra viciosa nos habla de cierta indolencia, ¿no?, de cierta pereza a la hora de hacer por pocas ganas, ¿no? Y miraba este fruto como un árbol, como lo que somos nosotros para Dios espiritualmente, la figura de un árbol en donde nosotros mismos tenemos raíces,
donde nos arraigamos, tenemos tronco y también tenemos ramas, ¿no? Que van a ir produciendo distintos frutos en distintos niveles. Y el Señor dice, ya hay fruto perfecto. Y quiero que veamos juntos, porque ese fruto tiene que rendir al 100%, ir más allá de los límites, no solo verlo antes, sino dar mucho más allá de lo que nosotros planeamos. O sea que hay que salir de la visión natural para poder verlo y producirlo espiritualmente. Además, esto nos habla de que hay ciertos errores en nosotros mismos que vemos, que hay que saber cuál es el tiempo para el corte, para quitarlos y para el cambio. La Biblia nos habla de 2 ocasiones en las que hay ese fruto del 100%, y una es a través de Isaac en Génesis 26:11. En el libro de Génesis nos habla de un hijo en el versículo 12. Aquí está, este es Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100%, y le bendijo Jehová. Ya el cosechar o el sembrar es una bendición. El tener esta cosecha es otra bendición, pero viene una tercera, y le bendijo. Fíjese, para nosotros por ahí la bendición sería poder sembrar, ¿no? Sembrar una palabra, sembrar una ofrenda, un tiempo. Ya eso para nosotros sería una bendición, pero hay distintas dimensiones. Dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100%. Quiero que me señale con un color especial este 100%, porque quiero que lo vinculemos con una categoría de fruto y con una dimensión de fruto que es perfecto y que hay que poder verlo antes de ir a todo aquello que se ve, porque las ramas secas se ven mucho, pero este fruto, aunque haya ramas secas, ramas podridas, zonas en las que todavía no somos solícitos, todavía no hemos dejado de ser perezosos, hay cambios que no se han dado, pero este fruto está. Y si no lo puedo ver, entonces pierdo fuerza a la hora de la poda, pierdo fuerza. Tiene que ver con estar firme, saber dónde estoy y hacia dónde voy y qué paso es el que viene. Isaac entonces sembró en aquella tierra. Esta tierra no era su tierra aún. Isaac estaba con su mujer. Y saben que yo miraba el antes y el después de esta siembra. Dice que él sembró en esa tierra a la que llegó y la cosecha no fue al 30, no dice que tuvo una buena cosecha, dice que tuvo el nivel más alto de cosecha. En medio de este momento de Isaac, saben que él ya había bendecido a sus hijos, Jacob y Esaú, se habían repeleado. Jacob huye a otra tierra, escapando de la posibilidad de caer en manos de Esaú por cuestión de la bendición de la primogenitura, porque la recibió Jacob. Esaú se va también con la intención de vengarse de su propio hermano. O sea que me llamaba la atención con que nosotros a veces decimos, bueno, este 100% lo voy a dar cuando se acaben mis problemas, cuando se acaben los problemas dentro de la iglesia, cuando no tenga problemas con otros hermanos. Lo voy a dar cuando, siempre pensamiento humano, ¿no? Pero yo miraba el entorno de Isaac y de Rebeca, un entorno difícil. Versículo 1 dice que hay un problema, hambre en la tierra. Vamos a mirar rápidamente. Hubo hambre en la tierra, ya aquí se habían quedado solos, eran uno, pero no habían actuado como uno, porque sabiendo
ambos, que la promesa de primogenitura no la iba a tener el mayor. Antes de nacer, Dios les dijo, el mayor servirá al menor. O sea que el menor será mayor. El mayor biológicamente iba a ser menor espiritualmente. El mayor, el que iba a dar 100 por 1 como primogénito, no iba a ser el mayor visiblemente como primogénito. Ya Dios les estaba advirtiendo y nos advierte a nosotros. Cambien la forma de mirar. ¿Qué ven cuando ven? Aprendan a mirar lo que yo veo. Dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Vuelven los problemas como los tuvo su padre. También hubo hambre. Y Dios lo llevaba a vivir esa misma situación. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Vuelve a ocurrir lo mismo que le ocurrió al padre, Abraham, nuestro padre de la fe. Y entonces yo me preguntaba si lo que le ocurrió a nuestro padre de la fe le ocurre a su primogénito. Y nosotros, los que nos hemos congregado, somos la congregación de los primogénitos, o apelamos a dar ese fruto. ¿No será que también viviremos esta misma situación? Hambre en la tierra, entonces hay que huir, dice. Se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, pueblo enemigo, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Primera orden, Dios pone límites, una orden divina. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Está en Gerar, la tierra de los filisteos. Y ahí se queda, no te muevas, yo te diré a dónde ir. Cuando hay problemas, Dios pone límites, da órdenes. No hagas esto, no vayas, no vengas, y debo estar alerta. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Fíjense que le promete, pero hay condiciones. Habita como forastero en esta tierra. Se va a quedar en Gerar, tierra de filisteos, donde estuvo su padre y donde su padre tuvo problemas. Y entonces lo trae al hijo con los mismos problemas, la misma orden divina y las mismas situaciones para confrontarlo. Las órdenes y también la bendición. Yo te bendeciré. Pero la condición era que él tenía que habitar como forastero. No tenía que ser un filisteo más. Nosotros solemos adaptarnos a las condiciones y ser uno más en aquellas áreas en las que Dios nos pide, sos forastero. En la tierra somos forasteros. Y no porque tengamos una nacionalidad distinta, no porque venga de otro país, sino porque nosotros somos ciudadanos celestiales. Somos eternos. Nuestra ciudadanía es del cielo. No somos de aquí. Hemos nacido en este cuerpo, en un país, pero nuestra ciudadanía es celestial. Y tenemos que vivir como forasteros, igual que Isaac. ¿Sabe que Isaac tiene que ver con el gozo? Cuando él nace, su madre dice, Dios me ha dado el gozo, y cuando me vean, disfrutarán conmigo. Las que me vean, los que me vean, se gozarán conmigo. Ese era su propósito. Manifestar un gozo que pudiera generar en todo el entorno un gozo compartido. Algo que generaba y encendía en los demás. Gozo. Mi risa, mi gozo. Normalmente cuando nos gozamos con algo, no todos se gozan con nosotros. O sea que esto es algo sobrenatural. Poder gozar y provocar en los otros no envidia, sino gozo, ¿no? Es como una gripe, imposible no contagiarla, pero esta es una buena gripe. La orden entonces, quedarse en esa tierra, en Gerar, la seguridad de que Dios estaría con él y le bendeciría, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. La referencia, el juramento se lo hizo al padre. O sea que este juramento que fue hecho a la paternidad, al patriarca,
¿no? Abraham, padre de la fe. Nosotros lo recibimos porque él se lo hizo a un padre. Un vínculo que no podemos olvidar, no podemos obviar, porque de él pende todo lo que recibimos. Te bendeciré a él y a la descendencia. Vamos marcando, hay un linaje, una descendencia que continúa. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas. A través de Isaac, la multiplicación, la cosecha, la mies, era descendencia de estrellas. ¿Entendidos? La descendencia de estrellas. Abraham le había prometido que habría distintas descendencias, al 30, al 60 y al 100. Descendencia de polvo, de arena y de estrellas, prometida. Pero en Isaac, ¿cuál es? La del 100 por 1, descendencia de estrellas. Estos entendidos que se levantan del polvo y que resplandecen. Se levantan de una condición, dice el profeta Daniel, y resplandecen. Daniel 12:3. No lo ponemos, pero traemos a memoria por las dudas que alguien quiera la referencia. Dice entonces que esto le es prometido. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, las de Gerar. ¿Sabe que este territorio de Gerar, donde habita el filisteo, un enemigo duro de combatir, un enemigo difícil del que venía Goliat, un gigante que aborrece al pueblo de Dios y que tiene que ver con cierto orgullo que hay en quien no conoce a Dios y que no es aún parte del pueblo de Dios. Y algo que hay que vencer para tomar ese territorio. Tomarlo es sujetarlo, es unirlo. Es que el gozo que provocó en una madre y en un padre esta generación pueda ser provocado en un pueblo, un gozo por servir a Dios, por ser esta descendencia. Entonces el fruto del 100 por 1 tiene que ver con, vemos con esta descendencia de estrellas, ¿no? Esta es la cosecha y es la que daría a través de Isaac. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense cómo su nombre, su propósito, el de provocar este gozo, tiene que ver no con cualquier gozo. Si nosotros miramos la palabra gozo, hay distintas palabras en el original, pero algunas, la mayoría, tiene que ver con un brillo. El gozo provoca un brillo, no solamente visible naturalmente, sino que hay una luz que se enciende. Hay algo que brilla cuando hay gozo, el de Dios. Entonces, lo que él venía a provocar no era solo un jajaja, había un brillo, había una luz especial que él daría, pero que además sería encendida en los demás. Dice su propia madre, al ponerle ese nombre, manifestando el propósito, el carácter, la autoridad de ese nombre o ese propósito que él venía a cumplir de parte de Dios, porque Dios le entregó ese hijo, y tenía que ver con un gozo que provocó a los suyos, pero que los demás también podrían disfrutar. Entonces todas las naciones benditas a través de esta simiente, una simiente que da un fruto. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hubo una obediencia de parte de la paternidad. Por eso cumple Dios a través de la descendencia con eso. Habitó pues Isaac en Gerar. Él obedece. Dios le manifiesta que hubo una obediencia en la paternidad y por eso ahora viene a cumplimiento la parte que le toca, como a nosotros hoy. Entonces, Gerar, si bien es tierra de filisteos, iba a ser suya, pero en esta etapa él tenía que vivir como forastero. Él tiene que vivir forastero. Nosotros tenemos que afectar la tierra entera, pero vivir como forasteros. Somos seres celestiales. Y el ser celestial tiene que ver con esta característica del fruto, fruto de estrellas, poder resplandecer. Más allá de un gozo físico, tiene que ver con un gozo espiritual, que nada lo apaga. Si miramos la palabra Gerar, no la vamos a buscar,
no importa. La palabra Gerar tiene en su raíz varias ideas que marcan qué territorio es o qué ambiente había. Dice que Gerar es una tierra de peregrinación, es una tierra de disputa y es una tierra de confrontación, de combate. O sea que él está en una etapa, en un ambiente de peregrinación. Si miramos el libro de la primera carta de Pedro 1:17, habla el apóstol Pedro y nos habla acerca de esta peregrinación. Peregrinación, combate y disputa. Zona de pelea, el ring. O sea que había llegado a una zona difícil. Venía de un lugar difícil. Recuerden que se habían peleado y muy bien los hijos. Con la mujer no estaba muy bien porque la mujer intercedió para que el que tenía que ser primogénito lo fuera, pero en contra de él. Pero miren lo que hace Dios. Quiero que vean que Dios no tiene límites para hacer. 100 por 1. Si no los tuvo con ellos y nos lo muestra tan claramente, no los tendrá con nosotros, porque a nosotros las dificultades, las adversidades, esta peregrinación por una zona de riesgo nos detiene. Dice el apóstol Pedro, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, imparcialmente, juzga según la obra de cada uno. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta palabra peregrinación dice que hace referencia a una residencia como extranjeros, residencia temporal, a esta habitación temporal, este cuerpo, esta alma, nuestra residencia temporal. Conducirnos ¿cómo? Con temor, con temblor, que es el principio de la sabiduría, conducirnos con temor. Esta advertencia es la misma que tuvo delante Isaac, sabiendo que fuisteis, dice el 18, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Bien, en medio de esta realidad está él en Gerar, pero el Señor le dice, aquí sos extranjero, no vivas como local. Estás en peregrinación, tierra de peregrinación. O sea que él debe aprender, como nosotros, una descendencia que debe aprender a vivir como si esta fuera una residencia temporal. Cómo vivir con temor, conducirse con temor. Una tierra de combate, Hebreos 10:32. De combate, de lucha, de adversidad, de confrontación. Pero no es que venían del gozo, un problema los saca corriendo, el hambre, y tienen que habitar en medio de esta tierra donde deben peregrinar. Dice Pablo en la carta a los Hebreos, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, después de haber sido iluminados. Me llama la atención y quiero que empiecen a prestar ustedes también atención, porque es por donde Dios me llevó, a ir relacionando esta idea de la siembra y la cosecha con la luz, una luz que se enciende y que ilumina. Pablo les dice, después de haber sido iluminados, sostuviste un combate en Gerar, en medio de esta peregrinación, en esta residencia temporal en la tierra y con este cuerpo, después de haber sido iluminados. Poder prestar atención a cómo marca etapas. Después de haber sido iluminados hay un combate, una lucha, un conflicto, un problema. Nosotros ante el problema, después de haber sido iluminados, solemos apagarnos. Se nos apaga la pasión, se nos apaga la luz, oscuridad, nos detenemos, nos tomamos pausas, a veces. La idea no es esta. Sostuviste combate de padecimientos, adversidad, dolor, emoción, influencia, dice el original.
Habla el apóstol Pablo de toda una situación de haber recibido vituperios, descréditos, todo algo que vivió la iglesia. Y algo que la iglesia vive y puede vivir, y nosotros como iglesia. Pero en medio de esta carta, Pablo marca que todo lo que sufrieron lo hicieron con gozo y que se compadecieron de los que estaban presos. Hubo actitudes que después de haber sido iluminados tienen que mostrarse en medio de este ambiente de Gerar, de este combate, de esta adversidad, ¿no? de esta guerra, de situaciones, de conflictos, de sentimientos. En medio de esto, este pueblo, los hebreos, el pueblo de Dios, lo vivió con gozo. Y además se compadecieron de los presos. Normalmente de los presos uno se olvida. Presos no solo porque estén en una cárcel física, ¿no? Preso por estar encerrado, atado a vicios, a costumbres que no me puedo sacar. Preso porque me he equivocado, entonces estoy como inmóvil, ¿no? Sin la libertad. Un preso es el que no puede manejarse libremente. Y dice que este pueblo se compadeció de los que estaban presos para sacarlos. Y eso marcó algo porque habían sido iluminados. Entonces necesitamos poder captar en esta descendencia de estrellas, este fruto del 100 por 1, la relación con el ser iluminados, este combate, esta peregrinación y también la disputa. Dice la palabra que ante cualquier disputa el que debía mediar a través de la palabra y por la palabra que saliera de él era el sacerdocio, la descendencia de Leví. Hay una autoridad que es la que debe mediar y la que nos guiará para salir de esta zona de Gerar victoriosamente. Esta zona de combate, de peregrinación, lo que hace es fortalecernos para dar a luz una generación de estrellas. Se lo recuerda, se lo trae a memoria el Señor al mismo Isaac. Volvemos, Génesis 26, en el versículo 7, dice, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. En medio de esto, miren las promesas, tu descendencia es de estrellas, miren lo que ocurre. Comete el mismo error que en el mismo lugar cometió su padre. Le preguntaron y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Un conflicto. Se repite el mismo conflicto y dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, el rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es tu mujer. ¿Cómo dijiste es mi hermana? Lo confronta, mintió, tenía miedo a presentarla como la mujer. Dijo, es mi hermana. Se quiso salvaguardar él, pero son uno. Hay algo que tiene que ser resuelto. Un error que cometió su padre tiene que volver a ser revisado por Dios, probado por el fuego. Tiene que volver a ser probado, porque el fruto del 100 por 1 es una descendencia de estrellas, iluminando, para que al ser iluminados sostengamos el combate y no solo en gozo, sino sacando de la cárcel a todo el que se encuentra. Porque compadecerse no es decir, pobrecito, sino ser parte de la libertad que viene cuando se puede salir de la cárcel. Hay una confrontación, pero hay una respuesta. Miren la actitud de Isaac. Isaac respondió, dije, quizá moriré por causa de ella. Él se humilla. Él responde en forma humillada. No es que oculta ni tapa nada. Dice, Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces, estamos en el 11, Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer morirá.
Dios establece un límite de bendición. Te bendeciré. Después que se resuelve el problema, después que sale a luz el error y que Isaac manifiesta su reacción, se humilla y reconoce. Entonces son intocables. Lo declara este pueblo, que es un pueblo enemigo, lo declara, pero es Dios estableciendo un cerco de protección. Esta es la protección de Dios. Para poder dar un fruto del 100 por 1, necesitamos que el cerco lo haga Dios. Necesitamos el combate en medio de esta peregrinación. Necesitamos el conflicto. Necesitamos que todo lo que no se resolvió, enfrentarlo y tener la actitud correcta para que el cerco de protección, que no muera la descendencia que tiene que dar un fruto. Estrellas. No morirán, no pueden tocarlo. Cuando sucedió lo mismo, el mismo Abimelech le declaró a ella: Él te es por velo delante de los hombres, una cobertura, un manto intocable. La iglesia intocable a causa de la paternidad, a causa de la figura de una autoridad. Eso necesitamos no solo verlo, ser iluminados, porque es lo que a la hora de los padecimientos, de la adversidad, del dolor, de la influencia, de todo lo que sucede, es lo que nos va a mantener firmes. Porque la descendencia tiene que ser, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. La decisión es nuestra. Fíjense, vamos a ir a Lucas 8:5. Acá hay fruto del 100 por 1. Lo cuenta el mismo Jesús. Y me gustó el Evangelio de Lucas. Vamos a leer primero, el 8:5. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada por las aves, la comieron. El sembrador sale a sembrar y nos muestra distintas situaciones en esta siembra. Junto al camino, en medio de piedras, entre espinos, distintas posibilidades, decíamos, descendencia o fruto, de polvo, de arena, de estrellas, distintos tipos de frutos. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Vamos a colorear el 100 por 1, porque acá se repite. En Isaac fue prometida. Bendecirás a todas las naciones a través de una descendencia de estrellas. Sabe que después de esa promesa hubo abundancia, hubo enriquecimiento, pero hubo problemas. Hubo muchos problemas para Isaac. Empezó a destapar los pozos que su propio padre había abierto y los filisteos habían tapado, pozos, fuentes de agua para dar a luz una descendencia, y nuevamente peleas, combates, y la actitud de ellos, dejar, cavar otro pozo, nuevamente peleas, cavar otro pozo. No fue fácil. La promesa estaba. Había dado al 100 por 1. La semilla había sido sembrada para que diera 100 por 1. Generación de estrellas, pero todavía no se veía el resultado, porque se vinieron los problemas. Dijo el Señor, la mies está madura, pero ellos no lo veían. Ellos veían problemas. Isaías dijo, antes de la siega el fruto ya era perfecto. Pero había ramas que había que podarlas, que había que quitarlas. Y quizá lo que más se veía eran las ramas que no servían. Los defectos, los vicios, los errores, aquello que aún no hemos podido cambiar externamente.
Dice que una parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y nosotros vamos a abrir un oído especial para tener oídos para oír, porque acá habla de misterios. A la gente común una parábola, pero a los entendidos, a esta generación de estrellas, habla de misterios del reino. Misterios del reino que él les explicó a los suyos. Vamos a ir al 10. Dice en el 10, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Los que ven, pero no lo que Dios ve, los que oyen, pero no entienden, o los que ven lo que Dios ve, y entonces pueden dar al 100 por 1. 11. Vamos a bajar. Esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Comienza a explicar las distintas situaciones, pero vamos a ir al 15, porque lo que nos interesa es el 100 por 1. La semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El 100 por 1 aquí lo manifiesta como un fruto con perseverancia, un fruto constante, un fruto permanente, un fruto de los 12 meses, un fruto que cambie la estación, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano, fruto permanente. Porque nosotros solemos dar en una buena época buen fruto, pero aquí la descendencia de estrellas se ciega después de haber sido iluminada o sembrada todo el tiempo en nosotros y en los otros, ser parte de esa siembra. Fruto perseverante lo llama el Señor. Me llama la atención que aunque los hombres pusieran un título, después de hablar del fruto con perseverancia, que en la parábola y lo que a todos les dijo era fruto al 100 por 1, en lenguaje espiritual sería el fruto perseverante, el fruto constante. Después, en el versículo que sigue, comienza hablando de algo que uno diría no tiene nada que ver. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. El título lo pone el hombre, pero la oración sigue. Entonces, si nosotros lo relacionamos, ese fruto perseverante, que lo da el que tiene un corazón bueno y recto, que retiene la palabra, vienen las circunstancias en medio de esta peregrinación, en medio de esta residencia temporal, viene el combate, viene la controversia, vienen los problemas, las oposiciones. Dice que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan un fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, lo relaciona con una luz encendida. Un fruto perseverante, una luz encendida, que no fue encendida para cubrirse con una vasija. Un fruto perseverante relacionado con el encendido de una luz. Una luz que fue encendida, pero no para ser cubierta, tapada, oculta, escondida. Si ese fruto se da un tiempo y después se esconde, dejó de ser perseverante, dejó de ser al 100 por 1, pasó a ser 30 y a veces ni el 10. Etapas del 0. Y el Señor dice, es fruto constante, luz encendida, todo el tiempo. No se pone debajo de la cama, sino que se pone en el candelero, para que los que entran vean la luz. Porque en el candelero, donde las luces son 7, el número perfecto, para poder iluminar
Tiene que ver con los 7 espíritus que van a ir llenando, iluminando y llenando. Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de temor. Cada uno de los espíritus que van siendo encendidos y se mantienen siempre encendidos, porque eso hace el sacerdocio. La unción, el aceite, constantemente encendiendo. A eso viene el Espíritu Santo. No se apagará, cantábamos. Una luz constante. Ese fruto perseverante, ese fruto del 100 por 1, tiene que ver con una luz encendida. Fíjense en el versículo 8, dice que esta parte de la semilla, que no puede ser poca porque es poderosa, esta parte, esta porción de la semilla, esta parte que cayó en buena tierra, nació. Ahí sí le voy a pedir que me busque la palabra nació, floreció, nació. Y el fruto que llegó es al 100 por 1, fruto de estrella, luz. Dice que nacer, nacer en el original. Y ahí iba fundamentando y cimentando la relación con algo que Dios me había mostrado antes. Dice que nacer significa soplar. Cuando nace el fruto es soplado. Dice que ese soplido la hace hincharse, germinar, crecer, brotar, producir. Es lo que se provoca cuando la semilla muere, es soplada, se hincha porque retiene la palabra y comienza entonces a echar raíces, ¿no? A germinar. Fíjense que esta que nació en buena tierra, un corazón, decía, bueno y recto, capaz de retener la palabra, dice que dan fruto. Nadie que enciende esta luz, que la lleva al soplar a nacer y brotar, y encender es sujetarse y aferrarse. Este soplido, este nacimiento que hace que comience a brotar, lo relaciona el versículo siguiente con un encender la luz. Encender es sujetarse. Para sujetarse esa semilla, una semilla que no tiene dónde sujetarse, tuvo que nacer, tuvo que hincharse, tuvo que brotar, porque lo que salen son raíces. Para aferrarse, para encenderse, las raíces son las primeras que tienen que salir. Después comienza el tallo, todo el resto. Encender, dice la palabra, en medio de este fruto constante y perseverante. Nadie enciende una luz para que se quede oculta, para dar un tiempo y otro tiempo no. Porque el encender es sujetar. Salmo 18, 28. La semilla puede caer sencillamente en un área de la vida de los hombres, en nosotros, en mis pensamientos y chocar en medio de este combate con una controversia, con mis estructuras, con mis formas de pensar, con mis limitaciones, ahogarla y ser de corta duración. No encendió nada, no se aferró, no iluminó. No estoy preparado para las tribulaciones. La semilla puede caer en medio de mis sentimientos y no solo ser ahogada, sino, dice, no echar raíz. No se encendió. Echar la raíz o brotar, nacer, tiene que ver con aferrarse, con encenderse. El Salmo trae una promesa de Dios. Dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Mi maldad, mi ignorancia, mi perversidad, lo que desconozco, lo que no sirve. Él lo que hace primero es iluminarlo
encender. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Lo dice el rey David. Mi oscuridad, mi ignorancia, mi tristeza, mi miseria, la de cada uno, todos la tenemos. Él la tiene que iluminar. No dice que la va a quitar. No va a podar todavía las ramas. Primero, fruto perfecto, enciende, ilumina. Dice, tú encenderás mi lámpara. Encender para que pueda tener raíces a que aferrarme, porque si no, no estamos aferrados a nada. Cualquier viento nos lleva, hay inestabilidad. Vienen las situaciones, los problemas, como le vinieron a Isaac. Antes de dar el fruto al 100%, durante y después. Porque después de dar ese fruto, no solo tuvo que pelear, porque él abría un pozo, se lo tapaban, se peleaban, se iba. Abría otro pozo, se lo tapaban. Como todo lo que tocaba era fructífero, surgía la controversia, hasta que lo echaron de esa tierra. Tuvo que irse, pero porque lo echaron. Y él siguió cavando los pozos que su padre mismo había profundizado, para buscar las fuentes de su padre, las promesas que a través de su padre él tenía que no solo recibir, sino dar a esa generación. Dios le prometió generación de estrellas, encendidas, arraigadas. Y en medio de esas dificultades, luego viene la recompensa. Pero adversidades antes, durante y después. Tú encenderás mi lámpara. ¿Qué es la lámpara? Proverbio 20:27. ¿Qué es lo que tiene que ser encendido primero y que no todos lo ven? Fruto perfecto, espiritualmente. 20:27. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tú encenderás mi lámpara, que es tuya, pero está en mí. Es mi ciudadanía, es mi legalidad la lámpara de Jehová. Está en mí, es lo que me hace ser, es mi esencia. Su lámpara está en mí, Él la encenderá. Si no es encendida la lámpara, no habrá fruto. El fruto perfecto comienza a manifestarse. Dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Primero tenemos que tener en cuenta que mi espíritu es una lámpara, pero que no es mío, que es de Jehová. De Él salió y a Él la devolver. ¿Cómo? Vino para iluminar, vino para encender, vino para brotar, vino para encender a los demás. Y no un tiempo, sino al 100%, provocando una generación de estrellas que enseñen justicia eterna. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Y qué hace la lámpara de Jehová? ¿Qué hace mi espíritu cuando es encendido? Porque Él la encenderá. Él la encenderá y alumbrará primero mis tinieblas. Primero mis miedos, mis tristezas, mis temores, mi ignorancia, mi maldad, lo que hay de perverso en mí. Dice que ella escudriña lo más profundo del corazón. Lo más profundo lo escudriña, lo busca, halla. Cuando la lámpara es encendida, está el fruto perfecto, lámpara encendida. El resto es completar el proceso. ¿Qué significa? Que primero haya un fruto perfecto que no es visible a los ojos humanos. Porque los demás dirán, no, todavía los frutos de este no son perfectos. Pero nosotros tenemos que tener en claro, porque si no, dudaremos. Antes de la siega, pasada la flor, se maduran los frutos. Antes de la siega, antes de que ejecutemos el disfrute del fruto. Porque después viene la poda. Después que la lámpara encendió, iluminó, escudriñó y tenemos en claro que hay que podar, ahí no podemos tener peros, porque ya la lámpara fue encendida. Espíritu perfecto. Dice que somos la congregación de los primogénitos.
de los espíritus hechos perfectos. El espíritu hecho perfecto es un espíritu que nació, que se encendió, que brotó. Y brotar tiene que ver con tener raíces. Cuando la semilla cae en el lugar más profundo, en la buena tierra, es que arraiga en el espíritu. La palabra no puede arraigar en mis sentimientos, porque habrá un sentimiento que la ahogue, que la apague, que la seque. Poca raíz, arraigado en nuestro espíritu, porque ahí sí lo encendió, lo activó para dar crecimiento. Uno de los versículos que nos mostraba la pastora era el espíritu de Daniel, la lámpara de Daniel. Uno de corazón recto, que estaba listo para dar, no solo para anunciar, sino para dar una generación resplandeciente, como nosotros hoy. Dice que el espíritu de Daniel era un espíritu superior. Lo repite, lo confirma. Hemos nacido para manifestar un espíritu superior. Porque si no, el Señor no nos mostraría esta palabra. Si no, el Señor no te daría la oportunidad de oírla o de activarte para vivirla y para provocar. Hay una canción, me desperté en medio de una adoración, cantando dentro mío, esa canción de Marcos Witt, Enciende una luz. Y en medio de ese cántico, el Señor me mostraba qué es para Él encender una luz. Y una voz me decía, enciende mi luz. Saben que hemos encendido muchas luces, hasta con bronca hemos encendido un fuego que pudiera comerse vivo al otro. Hemos encendido muchos fuegos, el de la contienda, porque la luz para el pueblo hebreo era el fuego, así se iluminaban. Pero mi luz, dice el Señor, es otra. Puede que hables y esa cosita tan pequeña, como dice Santiago, que es la lengua, encienda un bosque y termina arruinando momentos que eran para encender la luz de una estrella. Que pueda perpetuamente ser encendida. Y estar encendido es estar arraigado espiritualmente. No es solo saber mucho, ver mucho, hablar mucho. Es estar arraigado. Y solamente se prueba si estoy arraigado en el espíritu. Si la palabra encendió mi espíritu, si se arraigó en mi espíritu cuando vienen los problemas. Como con Isaac. Problemas antes, problemas durante y problemas después. La promesa estaba. Es la misma que está en nosotros. Ante las dificultades, ¿dónde arraigó la palabra? Porque aquella que haya arraigado en una zona de riesgo no va a servir, no va a tener raíz. La única que tiene raíz es la que encendió y arraigó en el espíritu porque lo encendió, lo avivó. Y esa no tiene límites. Por eso tiene que ver con un resplandor, un gozo, un brillo, que no solo damos, sino que provoca que los demás lo puedan ver y lo puedan recibir, que los demás se gocen. Cuando nació Isaac, la madre dijo, Dios me ha dado el gozo y los demás se gozarán cuando me vean. Había nacido una generación que iluminaba, que brillaba y que hacía brillar, como nosotros. Hemos nacido para eso. Les voy a proponer que con esta luz que encendió el Señor en nosotros, activemos un compromiso y cantemos juntos este cántico que escribió Marcos Witt, pero que para nosotros tiene una profundidad grande. No es soltar cualquier palabra, encender una luz. Necesitamos encender su luz, su lámpara. No es soltar cualquier palabra, tenemos que saber lo que provocamos, pero tenemos que tener esta pasión y este anhelo por encender la luz de Él, por encenderla aquí dentro inclusive, porque puede
que en medio nuestro haya lámparas que no están encendidas del todo, que no ardan, porque no están arraigadas en el espíritu y cualquier dificultad la lleva a una forma distinta de pensar o no. Que en cada lugar podamos encender tu luz, mi luz, dice el Señor. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Queremos encender, Señor, en medio de toda ignorancia, en medio de toda miseria, en medio de toda falta de vida espiritual, en medio de una vida tan solo natural, la de todo hombre, en esta peregrinación por la tierra, en este tiempo cronos, que tiene un principio y tiene un fin. Llévanos, Señor, con tu poder, el de tu Espíritu, para encender tu luz, la de Jesús. Fuego vine a echar, dijo él, y ya fue encendido. Él sabía que ya había encendido un fuego imposible de apagar. Quizá a nuestros ojos humanos los apóstoles todavía no estaban preparados para seguir encendiendo. Pero enséñanos, Señor, a ver con tus ojos, porque aquellas luces que encendimos, las que fueron encendidas en nosotros y a través de nosotros, arden, Señor. Queremos seguir encendiendo. No se apagarán, Señor. No se apagarán las luces que has encendido, poderosas, dando fruto al 100%. Reconocemos, Señor, que hemos nacido para encender ese calibre. Espíritus, lámparas encendidas, Señor, cuyo brillo vaya como la luz del justo, creciendo hasta llegar al punto máximo, Señor, hasta el alba, una claridad total, que lleve a cada hombre y a cada mujer a no temer a la oscuridad, porque siempre hay algo que ignoramos, pero la luz nos llena para poder atravesar ese tiempo de oscuridad y volver a renacer. Hemos nacido para que tu luz crezca y crezca, justificados por tu palabra y por tu sangre, Señor. No nos conformamos con que nos hayas redimido, nos has hecho renacer, arraigados, Señor, espiritualmente. No se apagará lo que has arraigado y lo que has encendido. No habrá mentalidad que pueda contra tu plan, Señor. Gracias por darnos el fundamento. Gracias por mostrarnos con tanta claridad. Danos la oportunidad de mostrarle a tantos que por no estar arraigados, Señor, no podrán gozar de esa herencia. Generación de estrellas, no permitas que los que fueron iluminados, Señor, no puedan atravesar esta etapa de combate, no puedan atravesar las dificultades y las adversidades. Envíanos, Señor, para seguir encendiendo, para que no se apaguen, para que no se desvinculen, para que no se desarraiguen, y que sea tu palabra a través nuestro, efectiva, Señor, y poderosa como tú lo planeaste. Gracias, Señor.
Amén.